las recurrencias en un 80% de los casos, ¿eh? Entonces, es que no solo se tiene beneficio en la recurrencia local, sino en el pronóstico de vida, ¿vale? Entonces, la gran mayoría de las mujeres la reciben porque son operadas como modernamente se opera y afortunadamente cada vez más conservador, y también en las cirugías radicales que hoy día tienden a evitarse de todas, recibiendo la paciente quimioterapia previa y tal, para evitar cirugías mutilantes, ¿no? Pues también en esos casos, dependiendo del caso, hay indicación de radioterapia en diferentes sitios, ¿no? Se siguen estudiando los efectos, se sigue constatando que sigue siendo útil y eso no hay ninguna duda. Entonces, eso empezó en el año de la pera. No os voy a contar la historia de la radioterapia, pero que la radioterapia se lleva usando desde antes de los años 90, ¿vale? Porque se usaba al principio administrando rayos X. Entonces, eso ha tenido una evolución enorme y se ha ido cada vez evolucionando más hasta nuestros días. Entonces, todas estas innovaciones técnicas hacen que tratemos mejor a la paciente, es decir, que consigamos lo que queremos, que demos una dosis más certera, que tratemos lo que queremos tratar, que aparezca menos, pero también que protejamos más. Eso en medicina cada vez se tiene más en cuenta, que viene después, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir. Decía Rocío que mensajes positivos, por supuesto que mensajes positivos, pero no es que yo venga aquí, es que es verdad, el cáncer se puede superar, claro que sí, de mama y de casi todas las patologías, diría yo. Aquí hay que tener suerte. Yo veo en la consulta casos muy incipientes, no de mama estoy hablando, ¿vale? Que tienen una evolución más seria y casos muy avanzados que siguen porque cada vez se trata más, muchísimo, vamos. Entonces, hoy día nos interesa, como os he dicho, el después. Bueno, pues entre los pacientes supervivientes de un proceso neoplásico, la causa de fallecimiento más frecuente es la cardiovascular, pero como en general, ¿vale? Entonces, la prevención de la cardiotoxicidad está muy en nuestra diana, ¿vale? Resulta que el tumor de mama recibe un montón de causas de cardiotoxicidad, sin querer, pero inevitables, ¿vale? La quimioterapia, las antraciclinas, los sueros rojos que tanto se usan, son cardiotóxicos, por eso a las mujeres se les va testando con ecografías de cardio y todo eso. La radioterapia también va a la mama, pero está en el tórax. Los fármacos antidiana tan en boga ahora, que también se usan, no al principio, pero bueno, se pueden usar en según qué caso, también son cardiotóxicos. La inmunoterapia, que se tolera también y que está tan en boga, tiene efectos secundarios, ¿vale? En fin, y luego además estamos viendo que nosotros tenemos un montón de factores de riesgo posibles, porque somos latinos, tenemos nuestras carnecitas, nuestra hipertensión, que si fumamos, que si tal, que si cual. En fin, que eso se cuida cada vez más tecnológicamente y preservando a la paciente desde un punto de vista del ejercicio, de la parte emocional, como después veremos, ¿vale? Podríamos incluso nosotros, como los oncólogos radioterápicos, trabajamos con mucha prueba de imagen, podríamos identificar en la consulta a los pacientes con especial riesgo cardiovascular, ¿eh? Porque contamos, hay scores, hay formas de ver el depósito de calcio en los vasos sanguíneos, estamos hablando del tórax y tal. Lo que pasa es que eso es un poquito difícil el que te muevas por varias cosas, porque la paciente llega con un diagnóstico serio y tal, que tú tienes que empezar ahí a llevar y ir tirando, y encima tú le vas a decir, oye, Dios mío, ¿cómo tienes la arteria? Tú no va a durar Macarena ni 2 minutos, en fin, no tengo. Y luego, hombre, entonces eso es una idea, una pincelada, pero tiene su contrapartida y habría que ver, ¿vale? Digo, de cara a diagnosticar a un paciente con factores de riesgo cardiovasculares serios. Se podría hacer. En fin, nosotros tratamos hoy día de una forma que repercute muy positivamente en el paciente en una serie de cosas, ¿vale? Esto es el estándar. Entonces, el estándar donde yo trabajo, pero es el estándar, ¿vale? Digo por la posibilidad técnica que tenemos. Entonces, usamos un tratamiento en 5 sesiones, no tatuamos, usamos tratamiento de cáncer de mama con inspiración mantenida, y luego tenemos muy en cuenta la oncología integrativa, que os la explicaré ahora después, ¿vale? Vamos a ver, el Fast Forward es un tratamiento que se hace en 5 sesiones.
que lleva mucho tiempo instaurado fuera de España. Nuestra empresa es internacional, es australiana, y en Europa estamos en España y en UK y en Inglaterra, y entonces ahí se usa mucho. Aquí se instauró más a raíz del COVID, porque tiene mucho beneficio en el COVID el hecho de que una paciente esté el menor tiempo posible en una unidad sanitaria, ¿no? Entonces eran menos salidas de casa en la pandemia y menos contacto con posibles focos en personas que son inmunodeprimidas. Entonces el fast forward hizo el boom, ¿vale? Entonces clásicamente pues la mama han sido, vosotros lo sabéis, radioterapia en 5 sesiones a la semana, 25 días antiguamente, luego se pasó ya casi en todas partes a 15, 13 sesiones, y nosotros usamos ya 5, ¿vale? Desde hace un tiempo. Bueno, ¿lo veis? Eso ha habido muchas publicaciones y demás, sobre todo potenciándola en la época COVID. Es que claro, no os quiero meter, porque si no